Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Mi nombre es Carlos Ramos de Ingeniería Mecánica, la materia de electrotecnia y estaré hablando un poco sobre la generación de corriente alterna. Para la generación de corriente alterna se necesita un generador eléctrico. Un generador eléctrico es un dispositivo capaz de mantener una diferencia de potencial entre dos puntos, llamados polos, terminales o bornes. Los generadores más utilizados son los que producen corriente alterna. El generador de corriente alterna más sencilla es el formado por una espira que gira en un campo magnético uniforme. Al girar la espira produce una variación del flujo a través de la superficie limitada por la espiga, debido a las diferentes orientaciones de esta misma. Medidas angulares. Como los ciclos de voltaje corresponden a una rotación de la espira describiendo un círculo, las partes del circuito se expresan como ángulo del circuito completo en 360 grados. Medio ciclo o una alteración es 180 grados. Un cuarto de una vuelta es 90 grados. Los ángulos se expresan también en radianes. Radian, un círculo completo, tiene 2 radianes. Por consiguiente, 360 grados son 2 radianes. Y esto quiere decir que 180 grados serían un radian. En un generador de dos polos, la rotación de la bobina de la armadura en 360 grados geométricos es una revolución. Siempre generará un ciclo de 360 de voltaje de corriente alterna. Pero en un generador de 4 polos, la rotación de la armadura en 180 grados geométricos únicamente generará un ciclo de corriente alterna o bien 360 grados eléctricos. En consecuencia, la escala de los grados a lo largo del eje horizontal del voltaje o de la corriente de corriente alterna se refiere a los grados eléctricos y no a los grados geométricos. Dos ciclos de un voltaje alterno generado por una espiga giratoria. Onda senoidal. La forma de onda del voltaje se llama onda senoidal. El valor instantáneo del voltaje en cualquier punto de la onda senoidal se expresa por la ecuación B es igual a B max por seno, en donde B es el valor instantáneo del voltaje en voltios y B max es el valor máximo del voltaje en voltios, igual al ángulo de rotación en grados, que en letra griega sería teta minúscula. Frecuencia y periodo. El número de los ciclos por segundo se llama frecuencia. Se indicará con el símbolo F y se expresa en hercio. Un ciclo por segundo es igual a un hercio. Por tanto, 60 ciclos por segundo, abreviado a veces CPS, es igual a 60 hercios. Esto es una frecuencia muy comúnmente utilizada en términos de electrónica y electrostática. Una frecuencia de 2 hercios es el doble de la frecuencia de un hercio. El tiempo que se requiere para completar un ciclo se llama periodo. Y este se indica por el símbolo T, por tiempo, y se expresa en unidades de segundo. La frecuencia y el periodo son recíprocos. Resistencia en los circuitos de corriente alterna. En un circuito resistivo de corriente alterna, las variaciones de corriente están en fase con el voltaje aplicado. Esta relación de la fase entre el voltaje y la intensidad significa que dicho circuito de corriente alterna puede analizarse con los mismos métodos que se usaron para los circuitos de corriente continua. Por lo tanto, la ley de Ohm de los circuitos de corriente continua es también aplicable en los circuitos resistivos de la corriente alterna. Ahora cambiaremos el tema a los instrumentos de medida eléctrica. Los instrumentos de medida eléctrica son dispositivos de cálculo usados para medir varias cantidades de carga eléctrica. La medición de cantidades eléctricas puede hacerse al medir parámetros eléctricos de un sistema.
Se pueden utilizar los galvanómetros. Un galvanómetro es un dispositivo electromecánico en el cual se produce un par útil como resultado de la interacción entre una corriente eléctrica que pasa por la bobina del instrumento y del campo magnético existente en el medio ambiente de la bobina. Medidas de tensión, intensidad y resistencia. Para medir las tres magnitudes eléctricas se utilizan distintos aparatos de medida, y para cada uno de ellos hay que tener en cuenta ciertas consideraciones, como vamos a explicar a continuación. Medida para la resistencia. La resistencia se mide con un ohmmetro y se conecta entre los dos extremos de la resistencia a medir, estando esta desconectada del circuito eléctrico. Para la medida de tensión, la tensión se mide con un voltímetro o un multímetro, que es capaz de medir diferentes tipos de propiedades eléctricas, y este se conecta en paralelo a los dos puntos donde se desea medir la tensión. El terminal positivo del voltímetro se conecta al terminal positivo de la tensión. Si se hace el caso contrario, el resultado del voltaje quedará expresado en símbolos negativos, lo que significa que se mide al revés, pero como es corriente continua, es corriente alterna, este no sería algo malo, simplemente se hizo la medición un poco incorrectamente, pero no está mal. Para la medida de intensidad, la intensidad se mide con un amperímetro que se intercala en serie en el circuito donde se quiere medir la intensidad. Aquí también hay que tener en cuenta la polaridad de la conexión, se mide similar a la tensión. Medir voltaje y corriente en corriente alterna. Medir en corriente alterna es igual de fácil que hacer las mediciones de corriente directa. Se selecciona en el multímetro que estemos utilizando la unidad de voltios en corriente alterna. ¿Cómo medir corriente alterna? Se selecciona en el multímetro que estemos utilizando la unidad amperios en corriente alterna. Como se está midiendo en corriente alterna, es indiferente la posición del cable negro o cable rojo. Principales instrumentos de medida: ohmmetro o puente de Wheatstone. Mide la resistencia eléctrica. Cuando la resistencia eléctrica es muy alta, sobre los 1 megaohmio, se utiliza un megómetro o medidor de aislamiento. El multímetro o polímero mide las tres magnitudes citadas arriba, además de continuidad eléctrica y el valor B de los transistores. El multímetro o polímetro es un instrumento que permite medir diferentes magnitudes eléctricas. Así, en general, todos los modelos permiten medir diferentes tipos de medida. El batímetro mide la potencia eléctrica, que está compuesta en un amperímetro y un voltímetro. Dependiendo de la configuración de conexión, puede entregar distintas medidas de potencia eléctrica, como la potencia activa o la potencia reactiva. El capacímetro mide la capacitancia o la capacidad eléctrica que ésta posea. El osciloscopio mide el cambio de la corriente y el voltaje respecto al tiempo. Un osciloscopio es un instrumento de visualización electrónico para la representación gráfica de señales eléctricas que pueden variar en el tiempo. Es muy usado en la electrónica de señales, frecuentemente junto al analizador de espectro.